Fabián, María Quinteros y Daniel Rosso te saludan. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día. estás? Bueno, veníamos hablando de todos los niveles de crisis en los que empieza a sumergirse desde hace 2 años, ¿no? La sociedad argentina y sin dudas la obra pública y todo lo que tiene que ver con las rutas y lo que eso afecta a los diferentes pueblos y lugares del país también es gravísimo, ¿no? Sí, la verdad que los estaba escuchando atentamente previo a la salida y es un poco lo que ustedes decían, ¿no? O sea, cuando uno habla de un proyecto de industrial con desarrollo, obviamente que las rutas o los transportes, las Claro. vías de transporte son fundamentales para pensar esto, ¿no? Yo cuando escuchaba decía, bueno, ¿por dónde arrancás a hablar con un liberal, con un libertario, liberal también? Sí. Tendría que ser, bueno, a ver, en términos económicos, bueno, hoy el de la decisión del parate de la obra pública cero, que también hay que aclarar que no es solamente parar la obra pública nueva, ¿no?, la que estaba en ejecución, sino también parar las tareas de mantenimiento, Claro. y eso es hoy lo que hoy más se está reflejando, es que se pierde casi entre 1 punto y 1,5 puntos del PBI por causa de las malas condiciones de la infraestructura, Claro. ¿no? Que ese supuesto ahorro que hoy estamos haciendo al haber parado toda la obra pública, luego reactivar o rehabilitar esas rutas que hoy están destruidas o esa infraestructura, ¿no? Pues también puede ser escolar, hospitalaria, carcelaria, distintas cosas, después te sale entre 3 y 5 veces más caro. Claro. Entonces, nos preguntamos qué clase de ahorro es o qué clase de proyecto estamos teniendo que ni siquiera cierra en términos economicistas. La situación es muy grave y por eso lo venimos alertando ya hace un buen tiempo, donde bueno, sobre una red vial nacional de 40.000 kilómetros, 65% está en un estado regular a malo, ¿no? Estamos hablando de poco más de 25.000 kilómetros y que lejos está de promover un modelo de desarrollo que ya ni siquiera está afianzado en el campo. Porque hoy los principales perjudicados, entre otros sectores, es el campo, con la salida de las producciones. Siempre hay que recordar el ejemplo de un productor de limones que dice que contaba que bajando desde la ruta 34, desde Tucumán, hasta llegar a los puertos de Rosario, ese trayecto le salía más caro que el después para exportar en el barco, ¿no? Claro. Entonces, decimos, evidentemente acá hay que promover otro modelo, que no solamente tenga que ver con las rutas nacionales, sino por promover un sistema de transporte que sea eficiente y que apueste a un modelo de país y a una vinculación con el mundo, cosa que hoy no está ocurriendo y que obviamente en el caso vial, en las condiciones en las que están las rutas nacionales, se hace muy difícil gestionarlas o pensar en cómo vamos a seguir a partir también de que hay un proyecto de presupuesto 2026 donde legitima estos 2 años de licuadora y donde en términos reales, por lo menos en el tema vial, estamos casi un 70% abajo a nivel presupuestario, algo que se nos va a ser muy difícil de encarar a futuro. Fabián, te hago una pregunta. A ver, vos estás vinculando el tema de el deterioro de las rutas, entre otras cosas, con la producción. ¿Qué pasa con el tema de los accidentes viales? Mirá, el tema de los accidentes viales hoy, bueno, no casualmente con el decreto 461 de este año, cuando disolvían la Vialidad Nacional, disolvían otros organismos del transporte, entre ellos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, encargada de producir esa información, y que hoy la tenemos parcialmente, pero los accidentes han aumentado, los siniestros viales, las muertes han aumentado un poco menos en esa proporcionalidad, pero uno lo que tiene que hacer foco es en los siniestros, ¿no? Porque ahí después luego te derivan las personas internadas, que también ese es un costo que se asocia o que se debería asociar, que es el tema de la salud pública, y que los invitamos a todos a que vayan a recorrer los hospitales que están en los municipios cercanos a las rutas y van a ver la cantidad de gente que hay. Entonces los siniestros aumentan. Durante el fin de semana la verdad que a mí me han llegado imágenes, videos de
de distintas situaciones en todo el país, de autos, de camiones, saliéndose de la traza por el nivel de abollamiento, donde ya los acoplados directamente se descalzan, es casi un descarrilamiento para que se entienda el nivel de abollamiento, ¿no? Sí, sí. Entonces, y que hoy en Argentina estamos cerca de las 10 muertes cada 100.000 habitantes, y esto para la OMS es considerado una epidemia, y que tiene que ser atacada como tal, y lejos estamos de encarar eso con el objetivo de reducir la siniestralidad de las muertes en Argentina, al tal punto de que es la principal causa de muerte entre jóvenes de 18 a 30 años, ¿no? Entonces, el escenario es complejo y que nosotros hace rato lo venimos planteando, y que esto no tiene que ver ya, hace rato no tiene que ver con una cuestión sectorial de lo que estamos viviendo los trabajadores y trabajadoras de vialidad, sino con esto, ¿no? Primero, con el primer punto y fundamental, que es la vida de la gente, sí, el derecho a la transitabilidad a la vida, y luego todo lo que viene asociado, ¿no? Porque hoy si uno se pone a pensar con el tren destruido en la década del 90, con el transporte marítimo fluvial diezmado y a punto de volverse a concesionar el río Paraná, es evidente que las rutas cobran mayor importancia. Y en ese proceso es donde vemos que justamente el gobierno no reacciona, o que tiene, mejor dicho, tiene la política de no reaccionar, y que lejos de tratar de encarar este problema, lo que hoy está tratando de hacer es promover un sistema de concesiones viales luego del fracaso que han venido haciendo, y que también, lejos de tratar de solucionar ese problema, está facilitando un negocio financiero. Claro, en definitiva, todo esto va al mismo tarro a donde lleva todo el gobierno nacional, que es a ese negocio financiero, ¿no? de la venta de todos los sectores de este país. Claramente, nosotros por eso era un poco tomar el tema de las muertes, porque justamente las rutas que hoy se va a pasar a un esquema de que actualmente hay 6.500 kilómetros concesionados en la Argentina, que vienen de la década del 90, y este gobierno va a plantear llegar a 9.100. En ese transcurso, por ejemplo, se van a casi triplicar la cantidad de cabinas de peaje en la Argentina. Son las rutas donde hay mayor tránsito, y por eso es un negocio. Para que se den una idea, es la zona núcleo del país, ¿no? La zona centro, que en el límite de abajo podría ser Bahía Blanca, y el límite de arriba es Córdoba, Mendoza, salvo la ruta 34, que obviamente llega hasta el NOA y demás. Pero toda esa parte va a ser concesionada. Luego los otros 31.000 kilómetros que quedarían en manos del Estado, no hay una respuesta, no hay un horizonte, no hay una propuesta como nosotros, como les venía mencionando anteriormente con el tema del presupuesto. Pero estos 9.100 kilómetros, hay que destacar algunas cosas. Lejos de ese modelo a la chilena que hablaba el presidente y demás, hoy las concesiones viales se han licitado por la inversión privada, una figura nueva a partir de la reforma de la ley de bases, pero que luego en su andar, ¿no? Primero que te dicen, va a ser inversión privada, el privado no le va a pagar un canon al Estado durante estos 20, 30 años, no va a pagar de nada al Estado Nacional, se le genera diversas formas de recaudación. Por otro lado, al finalizar el proceso, lo que hizo el gobierno nacional, y otra vez Caputo de todos los lados del mostrador, y ahora claro por qué digo esto, metió al Banco Vice, que es un banco que depende del Ministerio de Economía, que es de inversión y de comercio exterior, a darle créditos blandos a estas empresas, ¿sí? Donde tendrían que hacer el doble negocio. Claro, entonces un crédito a tasa del 2%, díganme qué ser humano o qué empresa o qué pyme consigue un crédito al 2% en la Argentina. Y encima con 2 años de margen para empezar a pagarlo. Y solamente les destaco esto, las inversiones de las concesionarias las tendrían que hacer el primer año. Claro. Para poder habilitar la tarifa nueva. Luego la van a ir, para decirlo en criollo, piloteando, ¿no? Porque recién tienen una inversión en el año 7, una inversión grande. Bueno, se van a dedicar a recaudar. ¿Y saben qué? Encima las obras nuevas, esto de, por ejemplo, ampliar la capacidad de una ruta, hacer un puente, un distribuidor, no las va a hacer. No va a tener la obligación de hacer grandes obras. Van a seguir en manos del gobierno nacional.
y ya termino un segundito, Uh-huh. y frente a un imprevisto, por ejemplo, una inclemencia climática como la de Bahía Blanca o un descalce Sí. de un puente y demás, tampoco lo van a tener que hacer ellos. Entonces uno se pregunta qué van a hacer y van a cortar el pasto y bachear. Claro. Y para eso Además, vamos a pagar un peaje que lo vamos a terminar pagando entre todos porque eso se suman a los costos de logística de todo lo que hoy se consume, ¿no? Claro. y el rédito va a ser de ellos, particularmente de Caputo, ¿no? Que siempre está uno metido lo en dice todos a los Caputo negocios. porque imagínense, las concesiones son llamadas por la Secretaría de Transporte que depende de Caputo. Uh-huh. Caputo maneja el Banco Vice que le otorgó los créditos. Uh-huh. Caputo, Vialidad Nacional, depende de Caputo. Claro. Entonces, es evidente que esto ha sido casi un acuerdo adentro de una oficina que luego lo han bajado como una política Uh-huh. de concesiones. Y esto hoy lo que se suma al proceso de otras concesiones que obviamente se están dando en este gobierno. y eso es notable, Fabián, porque estamos hablando de un gobierno que dice que hay que destruir el Estado, ¿no? Sí, no solamente que hay que destruir el Estado, sino de que no iban a subsidiar a nadie, que iba a Claro. hacer todo a riesgo del privado, y hoy, con las concesiones adjudicadas, con documentos que están todos públicos en Internet y demás, estamos viendo de que lejos de eso van a ser subsidiadas por el Estado Nacional. Totalmente. Y está trabajando para darles un fideicomiso que es de pymes, que está congelado como todos los fideicomisos de este gobierno, está congelado y lo quieren dar como garantía de tarifa para las empresas en estos 20 años. Entonces uno se pregunta, volvemos a lo mismo, el Estado subsidiando, por eso les digo que es un negocio financiero, más allá del préstamo, porque claro, es riesgo empresarial cero. Claro, Vos cuando claro. ponés un negocio te arriesgás, bueno, acá no. Acá no hay Acá te riesgo. subsidian, te dan garantías, pero sí, a la sociedad le venden. Y para finalizar... Sí, que se nos justamente, termina ellos- el tiempo, ya nos pasamos, nos va a matar Roberto Dale, Caballero. no hay problema, otro día la seguimos. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas Perdónenme. gracias, Fabián Catanzaro. Pasaba por acá, referente de Vialidad Nacional. Muchas gracias por la comunicación. Nos vamos a seguir hablando de este tema porque es un tema muy interesante y hay que visibilizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Bueno, como todo en el gobierno nacional, un negocio para ellos, en este caso, además a costa de la vía de quienes utilizan las rutas